Hoy, en Desde la Sombra, después de su victoria histórica, Hermanos Musulmanes se ha convertido en el luminoso escaparate del Occidente gracias a los apoyos del gobierno de Washington. Pero tras estos destellos de luz se oculta una organización más que oscura, siniestra. La victoria de Mohamed Morsi de los Hermanos Musulmanes en las elecciones presidenciales de Egipto marca un antes y un después para el movimiento islamista más grande y antiguo de Egipto, el país que vio nacer a esa organización y que hace varias décadas prohibió su existencia. Desde el supuesto cabecilla de los atentados oncense Mohamed Atta, pasando por los famosos terroristas Khalid Sheikh Mohammed y Ramzi Youssef, sin olvidar del lugarteniente de Osama Bin Laden, el egipcio Ayman al-Zawahiri, la Hermandad Musulmana es la organización matriz de todos los grupos terroristas suníes. Sin embargo, resulta increíble que el único país importante que no les tiene declarado a los Hermanos Musulmanes como organización terrorista es Estados Unidos. En un minuto estaremos con John Loftus, un ex fiscal del Departamento de Justicia estadounidense y también nominado 2 veces al premio Pulitzer y autor del libro Los secretos nazi del gobierno americano. Pero primero, salimos a la calle y preguntamos a la gente su opinión sobre los hermanos musulmanes. Somalia, Marruecos, todos esos individuos que respetan la religión musulmana. Musulmanes, ni idea. Que vienen del África. Pregunta. Bin Laden. Otro, el actual, ¿cómo se llama el tío ese? No me acuerdo. Osama Bin Laden. Se supone que está muerto. Yo de por ahí fuera no sé nada. Bin Laden. Y ya está. Uno que mataron, ¿no? Y el otro, vamos, que no me interesa en eso. Es que han salido tantos por la tele ya. Llevan un barbón bastante grande. Turbante también llevan. Empezando por las mujeres, ¿no? Que tienen el rebozo sobre la cabeza, etcétera. Y pantalones amplios. Son diferentes a nosotros. John, bienvenido al programa y gracias por estar con nosotros. ¿Y qué tiene que ver esta historia con los nazis? La Sociedad de los Hermanos Musulmanes es una organización religiosa extremista, o básicamente un culto a las características del Islam. Fue fundada por un devoto admirador de Adolf Hitler llamado Hassan al-Banna. Él fue su fundador. Durante la Segunda Guerra Mundial, la sociedad actuó como órgano informativo del Tercer Reich. Prometieron que no quedaría un solo soldado estadounidense o británico vivo cuando los nazis tomaran el Cairo. Afortunadamente hablaban más que actuaban, pero tenían más de 750.000 miembros. Después de la Segunda Guerra Mundial, los nazis árabes de los Hermanos Musulmanes fueron enrolados por el Servicio Secreto Británico, lo cual permitió que sus colaboradores germanófilos volvieran a El Cairo, e incluso que algunos criminales de guerra, como el Gran Muftí de Jerusalén, fueran recuperados para participar en la Operación Hermanos Musulmanes. Los británicos querían utilizar a los Hermanos Musulmanes para destruir el recién nacido Estado de Israel en 1948. Derrotados, los Hermanos Musulmanes volvieron a Egipto. A principios de los años 50 fueron expulsados de Egipto por el gobierno laico de Nasser. Entonces los británicos vendieron el movimiento nazi de los Hermanos Musulmanes a los estadounidenses y estos los recolocaron, instalando su cuartel general en Arabia Saudí. Un momento, por favor, John. La Hermandad Musulmana se fundó en Egipto en 1928 en reacción a la abolición del califato en 1924 por el reformador turco Kemal Atatürk. A principios del siglo XX, los servicios de inteligencia británicos, apoyados por uno de los más famosos orientalistas británicos, Edward Granville Brown, promocionaron la carrera de chiita Jamal Eddin, nacido en Persia, quien más tarde sería conocido como Jamal Eddin al-Afghani.
El principal discípulo del Afghani era el agente británico Mohammed Abdu, fundador del movimiento salafista. Tras la muerte de Afghani, Abdu fue nombrado gran muftí de Egipto por el procónsul británico en Egipto, Evelyn Baring. Abdu y su discípulo Mohammed Rida fundaron la Sociedad de Propaganda y Guía, precursora de la Hermandad Musulmana. La Sociedad de Propaganda y Guía en realidad era un centro clandestino de agitación política a favor del mando colonial británico. Disculpa, por favor, John, sigue. Los saudíes se parecen mucho a los nazis, por lo que resultó una mezcla muy conveniente. Y así obtenemos un combinado perfecto entre el racismo nazi de los hermanos musulmanes y la mojigatería religiosa de los saudíes, que practicaban el culto wahhabí o salafí. Es un extremismo que había sido denunciado como herejía por la comunidad musulmana más de 60 veces antes de 1900. Y así nos encontramos con jóvenes como Osama Bin Laden, literalmente entrenados por ex-nazis de los hermanos musulmanes. El instructor de Bin Laden era el hermano del principal propagandista nazi. La razón por la que los Estados Unidos tomaron a cargo a los hermanos musulmanes fue que pensaban utilizar a los nazis árabes para luchar contra los árabes comunistas durante la Guerra Fría. Las decisiones de Dulles solían ser bastante estúpidas. Hay que tener en cuenta que el genio británico que les vendió la idea de emplear a los nazis árabes era Kim Philby, un agente doble soviético. ¿Por qué querrá Kim Philby, agente doble soviético, reclutar a los nazis árabes, quien por lo menos en la superficie son los enemigos? Preguntamos a nuestro experto. El espionaje soviético sabía que la mejor forma de infiltrarse en estos movimientos nacionalistas, tanto en Europa del Este como en el mundo árabe, era introducir agentes soviéticos que fingieran ser fascistas. El hombre de confianza de Hassan al-Banna, el líder de los nazis árabes, era un espía comunista. Fundamentalmente ocurrió que estos movimientos nazis nacionalistas salidos de la Segunda Guerra Mundial se plagaron de espías, lo cual era una estupenda manera de introducirse en los países occidentales durante la Guerra Fría. Estos nazis árabes lograron derrocar al gobierno británico en Irak, que fue el primer país en caer a ellos. ¿No es así, John? El tío de Saddam Hussein, la persona que le crió, era uno de los nazis que intentaron participar en la rebelión nazi iraquí de la Segunda Guerra Mundial, detenida por el servicio secreto británico. Los nazis árabes nunca tuvieron demasiado éxito, ni en combate ni en las operaciones de la Guerra Fría. Pero en lo que sí alcanzaban grandes éxitos era en la propaganda. Desgraciadamente, la mayor parte del mundo árabe era analfabeto. Hace algunos siglos, un califa turco prohibió las imprentas en el mundo árabe para poder gobernar más fácilmente a los musulmanes. Los califas sabían que la única manera de llegar a la población musulmana era la radio, y a los nazis se les daba muy bien la radio. Durante toda la Segunda Guerra Mundial organizaron un extraordinario servicio de propaganda que no dejaba de subrayar las semejanzas entre el Islam wahhabí o salafí de Arabia Saudí con la ideología nazi. El lema de estos árabes era "En el cielo Dios, en la tierra Hitler". John, ¿qué relación existe entre los hermanos musulmanes y Al-Qaeda? Hubo más de una filtración en el sentido de que los hermanos musulmanes era la organización madre de Al-Qaeda y de todos los grupos terroristas suníes. En realidad, Al-Qaeda se constituyó con grupúsculos surgidos de los hermanos musulmanes, siendo el mayor de ellos la Yihad Egipcia Islámica. Esta la dirigió el lugarteniente de Hassan. La Yihad Egipcia Islámica y la Yihad Palestina Islámica fueron las dos principales organizaciones disidentes. En lo fundamental, los hermanos musulmanes siguen prestando servicios a Al-Qaeda, en algunos casos públicamente, al alistarse para las misiones de Al-Qaeda, y en otros casos apoyándola de forma privada. Pero cuando se leen las palabras del guía supremo de los hermanos musulmanes, se comprueba que sus valores fundamentales no han cambiado en absoluto desde la época nazi.
Al-Qaeda y los hermanos musulmanes son exactamente lo mismo. Están en contra del cristianismo, del judaísmo, de la democracia, de la civilización occidental, de la cultura occidental, de los Estados Unidos y de Gran Bretaña. No hay realmente ninguna diferencia entre la filosofía de los nazis de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis de la segunda generación, los de Al-Qaeda. Porque esto es Al-Qaeda, los miembros de segunda generación del mundo nazi. Presidente Obama le regaló a Morsi 1,5 mil millones de dólares en ayuda. ¿Deberían de estar preocupados los israelitas o los hermanos musulmanes nazi árabes también están haciendo trabajo sucio de Israel? El servicio de espionaje israelí avisó repetidamente a los estadounidenses de que no se podía confiar en los hermanos musulmanes, que no eran parte de la solución, sino que eran desde siempre el problema. Por desgracia, en nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores quedaban bastantes de los que habían dejado volver a los hermanos musulmanes en los años 50 y 60. Había sido una especie de rebelión contra la política presidencial. El presidente Truman prohibió la entrada de nazis en Estados Unidos de acuerdo con el Congreso. Pero mediante una triquiñuela permitieron la entrada de hasta 100 criminales de guerra nazis al año con propósitos informativos. Sin poder entrar en los Estados Unidos, algunos de los dirigentes más importantes del aparato nazi se trasladaron a Egipto en los años 50. Entre ellos, Johann von Leers, alto funcionario del Ministerio de Propaganda nazi y ayudante de Joseph Goebbels. La operación secreta estaba dirigida por Allen Dulles. Dulles y la CIA, a través de Reinhard Gehlen, exdirector del Frente Oriental de la inteligencia militar alemana, pagaron en secreto a más de 100 exoficiales de la SS el viaje a Egipto para que entrenaran a la policía y a las unidades del ejército de Nasser. Discúlpame, John. Sigue, por favor. Cuando revisé estos expedientes de muy alto secreto, pude ver docenas de nombres de líderes árabes de los hermanos musulmanes. Así es como se implantó el grupo original. Después, en el año 79, cuando Jimmy Carter se enfadó por la invasión soviética de Afganistán, utilizamos a los viejos nazis de los hermanos musulmanes para reclutar una nueva generación de islamistas, de mujahidín, de luchadores por la libertad. De hecho, el antiguo nazi Assam se convirtió en el mentor espiritual de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden no era en realidad un guerrero, él solo ponía las bolsas del dinero. Organizó la base de reclutamiento y las fichas de entrenamientos. La base donde se encontraban estas fichas era denominada simplemente la base, que en árabe se dice Al-Qaeda. Así conservaron registro de quién entraba y quién salía. Pero es un error decir que la CIA estaba detrás de esto. Es cierto que el dinero venía de la CIA, pero lo manejaban los saudíes y los pakistaníes, y estos nunca le contaron a la CIA a quién tenían en nómina. Pero los saudíes sí que sabían lo que estaban haciendo, porque solo los talibanes y los saudíes practican el salafismo, ese culto extremista condenado como herejía contra el Islam. Así que los saudíes estaban conchavados con esa gente, y nosotros no teníamos realmente ninguna pista sobre quién estaba en el ajo. De modo que es un error decir que Osama Bin Laden estaba en nómina de la CIA, aunque sí que pudo estar en la nómina del vicepresidente Bush, que como vicepresidente fue el hombre que negoció con los saudíes y los pakistaníes a espaldas de la CIA. Esto se pone un poco complicado, pero piensa en los nazis árabes como en un ejército privado de la familia Bush. Vuelvo a repetir, estos hechos no impidieron que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, les concediera a los hermanos musulmanes 1,5 mil millones de dólares en ayuda extranjera como regalo por su victoria en las elecciones egipcias. Tener un grupo terrorista en el control del poder en Egipto es un gran golpe de suerte para el gobierno de Obama. Esta clase de soborno es obviamente un claro indicador de que la hermandad musulmana, que está a punto de reemplazar a Al-Qaeda como el grupo extremista islámico más activo e influente y como el enemigo número uno del pueblo estadounidense, estará dispuesto a cumplir las órdenes de los Estados Unidos en secreto, aunque de cara al público se mostrará en contra de los intereses imperialistas del gobierno
estadounidense. John, en tu libro cuentas que el vicepresidente Bush puso los nazis árabes en la nómina del gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué haría eso? ¿Y por qué el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado les ayudarían a ocultar estos hechos al Congreso y a la CIA? Creo que la idea fue utilizar a los nazis árabes contra los talibanes. Habíamos querido emplear a los talibanes como guardaespaldas del oleoducto, cosa que ya habían hecho antes. Los talibanes habían estado en la nómina de los intereses estadounidenses, como guardianes de oleoductos. El oleoducto de Afganistán adquirió una importancia crítica para una empresa gigantesca llamada Enron, una de las más importantes contribuyentes del Partido Republicano. Enron quería construir un oleoducto a través de Afganistán hasta Pakistán. Enron arrambló ilegalmente con el dinero de los fondos de sus empleados para comprar los derechos de prospección en la zona. Pero el plan de Enron no podía funcionar si no se construía el oleoducto. Esta es la razón de la guerra de Afganistán y el hecho de que les ofrecimos a los talibanes una alfombra de lana y una alfombra de bombas. Y ellos eligieron la de bombas, lo cual llevó al atentado de las Torres Gemelas. Sin embargo, los vínculos van muchísimo más allá. Poco después del desastre de Watergate, los miembros de la familia real saudita y los millonarios petroleros tejanos, entre ellos el clan Bush, establecieron una alianza. Adnan Khashoggi, traficante de armas y multimillonario saudita, y Sheikh Kamal Adham, entonces director de la inteligencia saudí y cuñado del rey Faisal y el enlace clave de la CIA en el mundo árabe, fundaron la Arabian Shield Development Corporation en Texas. Uno de los inversores fue el millonario saudí, el jeque Mohammed Salem bin Mahfouz. Mahfouz era presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo, que compartía la misma dirección de Oxford con el Centro de Estudios Islámicos, el grupo que el gobierno italiano consideraba que apoyaba a Al-Qaeda con fondos zakat, el impuesto religioso bancario conforme a la ley islámica. 3 apuntes más para el juego de Trivial Pursuit. Uno de los principales patrones del Centro de Estudios Islámicos era la familia Bin Laden. El enlace de Mahfouz con la CIA era George W.H. Bush. La hermana de jeque Mahfouz era una de las mujeres de Osama Bin Laden. Es decir, Mahfouz y Osama son o fueron cuñados. Es decir, Osama Bin Laden se acostaba con la hermana del socio de la familia Bush y de Khashoggi. La verdad, estoy cada vez más convencido, resulta mucho menos creíble que la pura ficción. En la década de los 50, los banqueros estadounidenses como Rockefeller Harriman le habían convencido a la Arabia Saudita a aceptar a los refugiados nazis de la hermandad musulmana. Esto lo hicieron. Después los sauditas los usaban como maestros de escuela. Parece una tormenta perfecta de racismo nazi y el fatalismo wahhabí. John, ¿era esa la base del extremismo musulmana hoy en día? Lo que pasó fue que el gobierno de Eisenhower retiró fondos a la Guerra Fría y los utilizó para rescatar a los hermanos musulmanes, perseguidos en Egipto por los naseristas laicos. Se los llevaron a Arabia Saudí. Los saudíes se dieron cuenta de que estos nazis egipcios eran analfabetos, así que les dieron trabajo y maestros en las madrazas. Fue una mezcla perfecta de los dos tipos diferentes de puritanismo. El puritanismo saudí del wahhabismo encajaba perfectamente con las políticas racistas del nazismo de los hermanos musulmanes. Más tarde, estos mismos maestros formarían el núcleo de los mujahideen afganos que desencadenaron una guerra de 10 años respaldada por Estados Unidos contra la Unión Soviética. Los 3 maestros eran Abdul Rasul Sayaf, Burhanuddin Rabbani y Gulbuddin Hekmatyar. Sayaf y Hekmatyar, 2 grandes pastuns,
contaban con el apoyo de la CIA y de los servicios de la inteligencia pakistaní y estaban subvencionados con dinero saudí y de la propia rama de Hermandad Musulmana en Pakistán. John, una última pregunta. ¿Qué opinas del presidente egipcio Morsi diciendo que Egipto va codo con China e Irán para reequilibrar la región? Estoy en contra de la política de Morsi por razones ambientales. Me parece una pérdida de un valioso oxígeno. Morsi está tratando de restablecer las relaciones diplomáticas con Irán después de 31 años. Ha ido a Pekín a copiar a los saudíes, adquiriendo un misil balístico intercontinental, capaz de transportar cabezas nucleares. Morsi va a desestabilizar Oriente Medio, y no creo que vaya a ser nunca un mero y fuerte aliado debido a sus vínculos religiosos con los hermanos musulmanes. Y no olvidemos que los clérigos que fundaron el poder de los ayatolás eran partidarios de los hermanos musulmanes. Creían en la filosofía del nazi, que escribía la propaganda de los hermanos musulmanes. John, no hay tiempo para más. Gracias por estar con nosotros. De nada. Gracias por invitarme. Utilizamos las palabras para etiquetar, para que nos ayuden a comprender el mundo que nos rodea. Al mismo tiempo, muchas de las palabras que usamos funcionan como cristales deformantes. Nos hacen percibir las cosas de manera errónea y a prejuzgar todas las cuestiones importantes, al volcar todos nuestros prejuicios sobre la lengua. Paul Kagame, el faro de la esperanza. Mohamed Morsi, leal servidor de Estado. Osama Bin Laden, terrorista que odiaba a Estados Unidos a causa de ser un país libre. Rusia, una mafiocracia dirigida por ex asesinos de la KGB sin escrúpulos. The New York Times, todas las noticias que conviene imprimir. Eslóganes vacíos, significados distorsionados, sugestión sigilosa. Nosotros y ellos, la magia de ser humano y el imperio invisible. O comenzamos a reescribir la historia bajo una enorme luz cegadora de verdad, o nos sumergimos de cabeza en una nueva edad oscura y en la locura. Bienvenidos todos al mundo de humo y espejos. Soy Daniel Stulin, gracias por estar con nosotros y hasta pronto.